Uno de los códices, llamado hoy día el Códice Jung, salió de las autoridades egipcias y fue vendida en los Estados Unidos a unos coleccionistas privados. El historiador holandés Gilles Kispel oyó hablar de estos misteriosos manuscritos y decidió comprarlos por medio de la Fundación Jung de Zúrich. Tras un minucioso examen de este códice aislado, el historiador pudo constatar que algunas páginas faltaban y se fue a Egipto con objeto de buscarlas. Se presentó en el Museo Copto en la primavera de 1955 con objeto de fotografiar los textos allí depositados por el gobierno egipcio años antes. En ese momento es cuando se dio cuenta del valor real de las páginas que tenía entre sus manos. No se trataba más que de una parte de los 52 manuscritos descubiertos 10 años antes en Nag Hammadi. La primera parte de los manuscritos, y que había sido confiada al religioso Al-Qummun Basilius Abd el-Masih, se convierte en la propiedad del Museo Copto del Cairo, en donde se estudia por el egiptólogo francés Jean Dorés. Tras este examen, que subraya la riqueza del descubrimiento, nació la necesidad de hallar y reunir la totalidad de la colección. La segunda parte de la biblioteca pasa por entre las manos de un forajido cariota, Bahij Ali, que vendió su lote a Pociontano, un anticuario del Cairo. Esta parte, el gobierno egipcio intenta comprarla, pero el anticuario afirmó que estaban en posesión de una coleccionista italiana, la señorita Dattari, que vive en la capital egipcia. Cuando en 1952 se declaran como bien nacional por el Ministerio de la Educación Pública, la colección Dattari se convierte en la propiedad del Museo Copto del Cairo. La última parte de los manuscritos, vendida también en el mercado negro, fue comprada por el anticuario Albert Eid. Este, rechazando entregar el Códice I a las autoridades de su país, lo hace pasar en fraude más allá de las fronteras de Egipto. No siendo vendido en los Estados Unidos, acaba por ser depositado en una caja fuerte de Zúrich. A su fallecimiento, su mujer prosigue la venta ilícita del libro. En su declaración, el campesino Mohamed Ali Zaman admitió que ciertas páginas se habían perdido, quemadas o desechadas. A pesar de todo, había metido la mano en un fabuloso tesoro. Traducciones coptas que datan del siglo II de nuestra era, de textos religiosos y filosóficos todavía más antiguos, inicialmente redactados en griego, de los cuales algunos fragmentos habían sido actualizados por unos arqueólogos 50 años antes. En 1952, 12 códices y medio se encuentran reunidos en el Museo Copto del Cairo y una gran parte del 13avo colocada en una caja fuerte de Zúrich. Pero según el testimonio de Mohamed, se han perdido páginas quemadas o desechadas. Además, no se sabe si la biblioteca hallada en 1945 está completa hoy y si no hay ningún libro suplementario paseándose todavía por el amplio mundo. El conjunto de los libros se basa en textos religiosos y herméticos, obras de sentencias morales, escritos apócrifos y, más curiosamente todavía, de una reescritura de la República de Platón. Estos manuscritos representan un testimonio capital para la historia de la filosofía y del cristianismo primitivo. El análisis académico ha sido muy difícil, puesto que no se conocen ni a sus autores, ni las circunstancias, ni los lugares de su redacción. Por el contrario, se consideran hoy día como decisivos para la investigación sobre el gnosticismo. Acerca de la antigüedad de los manuscritos existen pocas dudas. Exámenes del papiro utilizado para fortalecer los forros de cuero los sitúan entre el 350 y 400 de nuestra era. Pero la antigüedad de los originales griegos ha dado para muchas interpretaciones contradictorias. Algunos de ellos no deben ser posteriores al 120 y 150 después de Cristo, pues Irineo, el obispo ortodoxo de Lyon, afirmaba hacia el 150 después de Cristo que los herejes dicen que poseen más evangelios de los que verdaderamente existen, y se queja de que en su época estos escritos gozaban de amplia circulación desde la Galia a través de Roma, Grecia y Asia Menor. Kispel y sus colaboradores, quienes por vez primera publicaron el Evangelio de Tomás, sugieren la fecha de 140 después de Cristo para el original en griego.
Algunos razonan que, puesto que estos evangelios eran heréticos, debieron haber sido escritos con posterioridad a los del Nuevo Testamento, fechados alrededor de 60 y 110 después de Cristo. Recientemente, el profesor Helmut Quester, de la Universidad de Harvard, ha sugerido que la colección de dichos del Evangelio de Tomás, aunque compilada hacia el 140 después de Cristo, puede incluir algunas tradiciones incluso más antiguas que los evangelios del Nuevo Testamento, posiblemente tan temprana como la segunda mitad del primer siglo después de Cristo, es decir, contemporáneas o anteriores a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los evangelios conocidos por la cristiandad. Los numerosos testimonios recogidos en el invaluable tesoro de Nag Hammadi proponen interpretaciones y rituales cristianos muy diferentes de los oficializados en el año 325, que habían sido rechazados inmediatamente como heréticos. Por estas razones fueron reunidos, protegidos y guardados por las comunidades llamadas marginales. Habiéndose salvado de las persecuciones y destrucción, han venido a revelar la diferencia abismal existente entre la opinión que tuvieron de ellos algunos de los llamados primeros padres de la Iglesia y la realidad. El tesoro de Nag Hammadi pone en la esfera de la legitimidad al cristianismo gnóstico primitivo. Los sorprendentes contenidos de estos textos considerados heréticos vienen a revelar los principios de la enseñanza gnóstica que impulsan a buscar respuesta a las preguntas esenciales de la existencia y del ser, trascendiendo los dogmas y las reglas dictatoriales, despreciando la letra que mata y buscando el espíritu que vivifica como una experiencia personal. Los gnósticos del cristianismo naciente conservaron fieles las enseñanzas orales transmitidas por Jesús y los apóstoles. Lo que se escribió más tarde se revistió con la simbología sagrada para mantener intacta el alma de la doctrina. Resulta evidente para el investigador juicioso que tanto los evangelios canónicos como los textos prohibidos fueron escritos para los iniciados de la muy sagrada ciencia esotérica enseñada por el gran maestro en secreto. Nada hay cuidadosamente ocultado que no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. El cristianismo como movimiento religioso comienza cerca de los años 30 después de Cristo, con un grupo de judíos, esenios en su mayoría, que siguen las enseñanzas del gran maestro conocido como Jesús de Nazaret. Las historias sobre Jesucristo no se escribieron durante décadas. Las claves del conocimiento siempre fueron transmitidas muy selectivamente, de labios a oídos. Los estudiosos creen que el primer evangelio, el Evangelio de Marcos, fue escrito cerca del año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ese evangelio no fue el único. Para el año 200 después de Cristo no eran solamente 4, puede que hayan sido cerca de unos 50. Los escritores antiguos hacen mención de estos libros, pero hasta hace poco esos libros habían desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se conocían solo 4? La respuesta tiene que ver más con la política que con la fe. La Biblia no cayó del cielo. Fue finalmente compaginada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular. Habían muchos otros textos que los verdaderos cristianos devotos amaban y que habían leído durante mucho tiempo hasta que los obispos llegaron y dijeron claramente: no debes leer esto, sino que debes leer esto. Lo más sorprendente es que la Biblia cristiana como la conocemos se consolidó 300 años después de la muerte de Jesucristo, y el hombre que determinó el contenido de la Biblia cristiana tenía motivos poderosos que tenían poco que ver con la religión. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino afirmó haber tenido la visión de una cruz frente al sol antes de una batalla. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás.
Mandándolo pintar de inmediato en los escudos de su ejército, venció a Magencio, el otro aspirante al dominio imperial de Roma. Tras estas visiones, y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra, desaparece, dando paso a otra nueva forma religiosa. Jesús el Cristo fue de hecho el iniciador de una nueva era religiosa. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. La casta sacerdotal pagana a fines del Imperio Romano había caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes y los artistas satirizaban en comedias a los divinos rituales, mofándose sarcásticamente de las divinidades del Olimpo y del Averno, del cielo y del infierno. Es doloroso saber cómo esas gentes imitaban al dios Baco, dios del vino y de la sexualidad, en una mujer borracha, y otras veces como un borracho panzón montado en un burro. A la inefable y bendita diosa Venus la representaron como una mujer adúltera que andaba en busca de placeres orgiásticos, seguida por las ninfas que eran perseguidas por sátiros al frente de los dioses Pan y Baco. Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma ya no respetaban ni siquiera a Marte, el dios de la guerra. Le representaban sarcásticamente atrapado por la red invisible de Vulcano en instantes de pleno adulterio de su esposa, la bella Venus. No se salvó de la profanación ni siquiera Júpiter Olimpo, el padre de los dioses, pues le representaban sarcásticamente en muchas sátiras ocupado en seducir a las diosas. Por aquella época fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos y limosneros. Las personas comunes se burlaban de ellos y así terminó la forma religiosa del paganismo griego y romano. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio promulgan el Edicto de Milán, despenalizando la práctica del cristianismo y devolviendo las propiedades de la Iglesia. Comenzaba así la alianza entre el gobierno y la Iglesia de Roma. Tras el edicto se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos, incluyendo el derecho a competir con los paganos en el tradicional cursus honorum para las altas magistraturas del gobierno, así como también ganaron una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Se permitió la construcción de nuevas iglesias y los líderes cristianos alcanzaron una mayor importancia. Los obispos cristianos adoptaron unas posturas agresivas en temas públicos que nunca antes se habían visto en otras religiones. Se terminaban con casi 300 años de persecución y martirización a los cristianos y comenzaba una nueva historia que sería una vez más escrita con la sangre de los inocentes. ¡Un imperio! ¡Un dios! ¡Un emperador! En el año 314, inmediatamente después de su plena legalización, la iglesia pseudocristiana ataca a los paganos. En el concilio de Ancira se denuncia el culto a la diosa Artemisa. Mediante el edicto del año 315, muchos templos paganos fueron destruidos por las hordas pseudocristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Dicen que tú eres un apóstol de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que Dios te ha elegido. Te ha dado toda la gloria y autoridad. Un dios, un emperador. Venera a Dios y este mundo será tuyo. Solo tuyo. Piensa en el poder.
Constantino tenía verdadero interés por tomar el control de una religión que manifestaba férreos principios morales y una sorprendente fidelidad. Por generaciones, los cristianos habían sido capaces de morir sin renunciar a su fe. Quería utilizar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. Dio un gran poder a los obispos, dio una buena posición social y económica a su organización, concedió privilegios e hizo importantes donaciones a la iglesia, apoyando la construcción de templos y dando preferencia a los cristianos que convenían a sus intereses, convirtiéndolos en sus colaboradores personales. Son solo un montón de matones, un puñado de animales. Joran, mi estimado amigo, calma. Que el obispo Cyril hable en su propia defensa. Era una época en que el cristianismo era una religión poco organizada, una colección de iglesias con creencias y escrituras diversas. No se había consolidado un poder general en las congregaciones. La guerra de las ideas y la lucha por el poder era encarnizada entre los supuestos discípulos de Jesús. El emperador romano pretendía cambiar eso. La Iglesia Católica, en su lucha por lograr su establecimiento en el mundo, hizo cuanto pudo por borrar las huellas de los gnósticos, y aunque corrieron ríos de sangre para la imposición del cristianismo en su forma católica, se valió en los primeros siglos de medios más diplomáticos, como quemar libros, modificar otros y recogerlos de mayor importancia iniciática que hoy se encuentran escondidos en el Vaticano. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para decidir los principios básicos del cristianismo. El Estado proveyó de comida y alojamiento, e incluso de transporte a los más de 300 obispos que convergieron a Nicea para el concilio. Constantino reunió a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo cristiano para que discutieran y legalizaran una religión cristiana formal. Quería que la religión cristiana suministrara una base ideológica al imperio. El objetivo del concilio de Constantino era unificar la fe tanto religiosa como políticamente. Constantino inauguró el concilio vestido imponentemente. Dio un discurso inicial ataviado con telas y accesorios de oro para demostrar justamente el poderío del imperio por un lado y el apoyo e interés al concilio desde el Estado por el otro. Por el análisis de las cartas por él escritas, se evidencia una gran carencia de formación teológica y los estudiosos descartan la posibilidad que pudiese haber influido en la doctrina de la Iglesia debido justamente a este desconocimiento en teología. Por esta razón, el emperador designó al obispo Ocio de Córdoba para que hablara en su nombre durante un concilio que duraría 66 días. Evidentemente, no sabía de teología, pero era un gran político y su postura estaba muy bien definida. Después de semanas de debate, los diversos obispos y sacerdotes aceptaron una serie de principios que unificaban toda la cristiandad y ponían la religión firmemente bajo el control del emperador. Aquellos que se negaron a aceptar la declaración final fueron excomulgados y declarados herejes, condenados al exilio y a la quema de todos sus libros. Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que existía en tiempos de San Agustín, la que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, Marción de Ponto, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Harpócrates y todos los primeros padres de la Iglesia, que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstico-Católica. La Iglesia Católica Romana, en su forma actual, no fue fundada por Jesús. Ella es una desviación o corrupción, una rama desprendida de la Santa Gnosis, un cadáver. Constantino creó en alianza con los obispos Ocio y Atanasio la Iglesia Católica Romana, presionando a los obispos reunidos en el concilio. La postura triunfante fue la que más servía a los intereses del emperador. Se sabe que las bases de la doctrina ya estaban en la iglesia primitiva unos 200 años antes de Constantino, como el nombre católico, la veneración a María, la Santísima Trinidad,
la naturaleza de Cristo y otras creencias que ahora se hacían dogmáticas y servían de ciego fundamento para la persecución y aniquilación de todo lo que amenazase el poder. El Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico, con la participación de los obispos de casi todos los territorios donde el imperio tenía influencia o control. La importancia del mismo reside en la formulación del credo niceno, que esencialmente permanece inalterado en su mensaje 1700 años después. Hemos acordado una forma de oración. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo. Y aquellos que dicen, hubo un tiempo en el que Él no existía, y Él no existía antes de ser engendrado, y que Él fue creado de la nada, o quienes mantienen que Él es de otra naturaleza, o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es creado, o mudable, o sujeto a cambios, a ellos la Iglesia Católica los anatematiza. Amén. El concilio de Nicea, convocado por el emperador, además terminó en establecer la relación Estado-Iglesia que permitiría la expansión del cristianismo en su forma del catolicismo romano con una vitalidad inédita que acabaría por imponerse por encima de los más esenciales principios humanos. A partir de ese momento, la palabra hereje empieza a tener un sentido peyorativo, ya que en un principio solo significaba tomar una opción. Lo que la palabra hereje literalmente significa es aquellos que tienen capacidad de elegir. La llamada corriente ortodoxa de Atanasio, obispo de Alejandría, empezó bajo el amparo del Imperio Romano a seguir a todos los cristianos herejes. Este hecho provocó, según algunos eruditos, más muertes cristianas que todas las persecuciones romanas previas al emperador Constantino. Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que le parecieron adecuados para una religión de Estado. Aunque el Concilio de Nicea no decidió oficialmente el contenido de la Biblia cristiana, Constantino dejó en claro qué evangelios consideraba aceptables. Prueba de ello es que ordenó la creación de 50 copias de la Biblia cristiana que contenían tan solo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el año 382 después de Cristo, otro concilio eclesiástico literalmente prohibió que los cristianos los leyeran. Bajo el emperador cristiano Teodosio, todos los otros evangelios se consideraron herejes y se prohibieron o quemaron. Sus dueños eran arrestados o incluso asesinados. Desaparecieron así más de 80 documentos llamados apócrifos. Aquellos que escribieron los textos gnósticos no se consideraban de ninguna manera herejes. La mayoría de los escritos utilizan terminología cristiana, sin lugar a dudas relacionada con una herencia judía. Algunos ofrecen tradiciones secretas acerca de Jesús, escondidas de los muchos que constituyen lo que en el segundo siglo llegó a ser conocido como Iglesia Católica. Hoy llamamos gnósticos a estos cristianos, de la palabra griega gnosis, traducida usualmente como conocimiento. Entre el 316 y 326 después de Cristo, se proclaman una serie de disposiciones que favorecen al cristianismo frente a la religión tradicional.
Se prohíben las aruspicias o artes adivinatorias, la magia y los sacrificios privados. Se exonera del pago de impuestos a los clérigos cristianos. Se otorga jurisdicción a los obispos. Cuando el catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano en el Edicto de Tesalónica de 380 después de Cristo, en Dídima, Asia Menor, es saqueado el oráculo del dios Apolo y torturados hasta su muerte sus sacerdotes. También son condenados todos los paganos del monte Athos y destruidos todos los templos paganos de ese lugar. Este tipo de ataques contra el mundo antiguo fue una constante. La supresión del paganismo, la liquidación de las bibliotecas, del saber y de los sabios, la anulación del libre pensamiento, de la investigación científica, la prohibición del acceso a la mujer a todo conocimiento para someterla. Los concilios de Cartago prohibieron incluso a los obispos estudiar a Sócrates, Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo, Pitágoras. Entre el año 315 y el siglo VI, miles de creyentes paganos fueron asesinados. Las grandes escuelas de misterios iniciáticos cerraban. La gran biblioteca de Alejandría, cuyo historial gnóstico era altamente reconocido, era destruida primero a manos del fanatismo católico y siglos más tarde por el islámico, lo que supuso una pérdida del saber científico y un oscurantismo en todas las ramas del saber que costó muchos siglos volver a redescubrir y que en parte es responsable de que se hayan menospreciado la sabiduría y culturas antiguas. Hay dos clases de hijos de hombre: los que edifican la raza humana sobre las piedras del cimiento sólido de la justicia, de la verdad, de la igualdad y del derecho, y los que destruirán el templo santo en el que mora el Espíritu, conduciendo a los hombres a la mendicidad y al crimen. La hermandad santa de lo correcto debe mantenerse unida a la hora del conflicto conmovedor, ya sean judíos, samaritanos, asirios o egipcios. Deben sojuzgar bajo su pie toda disputa, toda discordia, todo celo y todo odio, y demostrar la fraternidad del hombre. Pero ¿qué contenían los evangelios perdidos que los hacían tan amenazadores que tuvieron que ser prohibidos o destruidos? Nadie lo supo durante casi 2000 años, pero en 1886 el Evangelio de Pedro surgió de las arenas del desierto egipcio. En invierno de 1886, arqueólogos buscan piezas de la sección cristiana en un cementerio del Alto Egipto. De pronto, descubren algo que estremece la historia cristiana hasta la médula. Han descubierto la tumba largamente olvidada de un monje enterrado en el siglo VIII. Pero el verdadero hallazgo es lo que el monje llevaba consigo al otro mundo. Los que enterraron al monje pusieron un pequeño libro de papiro junto a él. El texto establece que fue escrito por el apóstol Pedro. En el siglo XX se hicieron otros descubrimientos sorprendentes. Las arenas del misterioso país de Kem, Egipto, guardaban otras sorpresas. En 1945, causalmente fueron descubiertos los libros gnósticos apócrifos que tan vehementemente se trataron de destruir. El lugar preciso del descubrimiento era conocido en la antigüedad con el nombre de Kenobosquion, pastizal de gansos. En la zona, San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano gnóstico del Alto Egipto, los setianos para precisar. Corría el año 320 después de Cristo. Unos años después, en 367 después de Cristo, los monjes locales copiaron más de 45 escrituras religiosas cristianas y paganas en 13 códices. Al modo de los rollos del Mar Muerto, toda esta colección fue sellada dentro de tinajas y resguardada en las cercanías. La persecución a la que los gnósticos eran sujetos por esa época y la crueldad con la que eran tratados suponía llegar hasta aquel lugar del Imperio Romano. Las exigencias eran bien claras: destruir todo escrito y organización
con tintes heréticos. Estos textos, mucho más antiguos que el Evangelio de Pedro, ostentan títulos como los siguientes: Oración del apóstol Pablo, el libro secreto de Santiago, el libro secreto de Juan, la Sofía de Jesucristo, el diálogo del Salvador, Apocalipsis de Pablo, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de la verdad, los Evangelios de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, el tesoro de Nájar.